tardes. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Estamos iniciando esta sesión este jueves, ahora con el tema de Xochimilco, como abrimos el ciclo que bien quisimos armar de Xochimilco y la divulgación sobre su patrimonio. En esta ocasión está con nosotros la maestra Araceli Peralta Flores, quien es cronista de Xochimilco. Bienvenida, Araceli, gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ceci? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación para participar en este espacio. No, pues es un honor que podamos estar otra vez contigo y hemos tenido la oportunidad de escucharte en algún momento de forma presencial hace algunos años allá en la unidad Xochimilco, donde nos diste un panorama genial sobre lo que era el patrimonio Xochimilco. Y bueno, siempre vas a ser para nosotros una referencia sobre lo que es el amor a Xochimilco, los estudios a Xochimilco y ahora como cronista, con este reconocimiento que te han dado, que ha implicado pues que tienes más trabajo, aparte de ser investigadora de antropología, pero bueno, es muy lindo poder escucharte nuevamente. Y bueno, antes de empezar, voy a permitir presentarte. Tú eres licenciada en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, licenciada en Historia y maestra en Historia del Arte por la UNAM, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1984, cronista de Xochimilco a partir de 2019, y en ese mismo año fuiste elegida por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México como una de las 11 mujeres indígenas en tener su biografía en Wikipedia. Muchas felicidades por este reconocimiento. Gracias. También eres autora de diversos artículos y libros. Algunos de ellos son Xochimilco y sus monumentos históricos, la Hacienda de Santa Mónica Tlanepantla, Estado de México, y Xochimilco y su patrimonio cultural, que bueno, lo he revisado 25,000 veces y ha sido muy consultado en la UAM, en el acervo del Centro de Información y Documentación Específico de Xochimilco. Y también estuviste comisionada por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos para coordinar las acciones técnicas y académicas del INAH en el proyecto UNESCO Xochimilco durante 2004-2005. Pues bienvenida, Araceli. ¿Qué tienes que contarnos de Xochimilco, sobre su patrimonio? Pues vamos a ver el tema de Xochimilco y así como lo titulé, que es un territorio patrimonial, pues vamos a ver por qué lo es. Y también aproveché esta oportunidad de compartir esta información enfocada a la institución que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de qué manera está vinculada con la protección, conservación y difusión de este patrimonio que tiene Xochimilco. Entonces, pues vamos a ver la presentación que les preparé. Adelante. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a iniciar con estas imágenes en donde tenemos a este personaje que es un conocido mío, que es artista, que le fascina la zona chinampera y hace fotografías geniales. Esta me encantó en donde él aparece. Se apellida, bueno, él se autollama Huitzil, Carlos Huitzil, y me gustó esta imagen porque justo es lo que yo quiero mencionar con ella. Es decir, que cuando llegaron los primeros hombres a esta zona que a Xochimilco, ¿qué fue lo que vieron, no? Pues lo que vieron fue agua y cerros. Y en su mente, ¿qué fue lo que pensaron? Pues cómo transformar su medio ambiente para su autosubsistencia y su aprovechamiento. Esto implicó mucho tiempo para el hombre, para esos grupos humanos que se asentaron en estas zonas, mucho tiempo para poder conocer y experimentar lo que es este territorio. De manera que se dieron cuenta del alto potencial
agrícola que tenía no solo en la zona de lagos, sino también en su zona cerril principalmente. Es muy importante tener esto presente porque justo esta transformación que hacen estos primeros hombres y después por generaciones es lo que ahora conocemos como el paisaje cultural, Xochimilco. Es que lo quiero cambiar, pero no me deja. A ver, permítanme. Abajo tienes las flechitas. Ah, ok. Bien, gracias, Ceci. Bueno, pues en esta imagen lo que yo quiero señalar es que esta zona chinampera y sobre todo la zona cerril son testimonios de esta apropiación, como les dije, que hizo el hombre de su medio ambiente y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, esta transformación no se quedó en el tiempo, sino que sigue muy presente en este territorio, de manera que constantemente nuestro medio ambiente está cambiando. Tan es así que veamos esta tremenda mancha urbana que nos rodea, ¿no? Y que ha ido cambiando de una manera pues dramática este medio ambiente. Bueno, el paisaje cultural podemos dividirlo en patrimonio tanto natural, arqueológico, histórico, antropológico, etnológico, arquitectónico y bueno, una gran gama de campos de estudio y que son de larga duración. ¿Por qué de larga duración? Porque explican las actuales persistencias y transformaciones culturales, como lo vamos a ver. Es decir, muchos de estos elementos que se encuentran en el paisaje cultural de Xochimilco siguen a pesar de estos cambios. Tal vez no como fueron en su origen, pero persisten en su esencia. Esta es una imagen que me gusta mucho mostrar porque aquí se aprecia muy bien en primer plano lo que es la zona chinampera, después viene la zona cerril y al fondo está la zona de montaña. Todo este territorio que pertenece a la alcaldía de Xochimilco actualmente está llena de patrimonio de diferentes tipos, pero finalmente es un territorio patrimonial. Y miren, un ejemplo que es tal vez lo primero que pensamos cuando hablamos de Xochimilco, que son las chinampas, ¿no? Entonces, las chinampas es este gran patrimonio que incluso llevó a Xochimilco a su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad por este sistema, este gran sistema de ingeniería hidráulica y de modificación del país, de un paisaje lacustre en un territorio agrícola a través de la creación de las chinampas. Y yo quiero resaltar que como vemos en estas fotos, que en la foto del lado izquierdo, pues tenemos diferentes etapas que formaron lo que hoy en día es la zona chinampera. Estas chinampas originales son las que los arqueólogos conocen o han denominado como zonas chinampas fósiles o chinampas arqueológicas. De los arqueólogos que llegaron a trabajar estas chinampas, que son las más antiguas que se tienen registradas en la zona lacustre de Xochimilco, pues fue el arqueólogo Raúl Ávila, que ya falleció, perteneció al INA. Pero también hay otros estudios que han hecho sobre estas chinampas por parte de la UNAM, como Guillermo Acosta y Emily McClure, que incluso ellos hicieron fechamientos de grupos de asentamientos humanos en la zona lacustre
y que de acuerdo con esos fechamientos por radiocarbono, se puede saber que ya había actividad humana en la zona lacustre desde hace 4,000 años. Esto no significa que estuvieran las chinampas como las conocemos, era otro sistema, pero es bien interesante saber que el lago ya estaba ocupado desde esas épocas, es decir, desde antes de que existiera la cerámica. Utilizaron cestos los primeros pobladores porque no conocían el barro, el uso de la arcilla, y utilizaban carrizos, todo lo que el medio lacustre les proporcionaba para hacer sus canastos, sus utensilios que necesitaban para poder cazar, para poder transportar sus alimentos. Y eso corresponde a esta época del formativo, que incluso ustedes pueden consultar el artículo de Guillermo Acosta y Emily McClure en academia.edu. Ahí está ese artículo que es muy interesante. Pues estas chinampas deduzco que fueron modificadas y creadas en diferentes etapas a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque Raúl Ávila él hizo sus registros y lo que nos dice es de que estas chinampas eran más angostas, tenían dimensiones diferentes y orientaciones diferentes a las que vemos actualmente en Xochimilco. Por lo tanto, esto significa que evolucionó. Mientras el hombre conociera más su espacio territorial, obviamente el conocimiento que iban teniendo sobre el curso de su vida y iban haciendo modificaciones al grado que culminó en el posclásico tardío con estas chinampas que conocieron los españoles, que ya Oye, Ari, era una ingeniería excepcional, ¿no? El claro. manejo de los niveles del agua con albarradones para que no se inundaran las chinampas, el manejo de las corrientes, de los vientos, los trazos de estos canales que después vamos a ver por qué lo menciono, que no fueron casuales. En fin, o sea, podemos dar este tipo de datos en función de ese conocimiento que ellos tuvieron. Sí, sí, Ahora, perdón que Cecilia. te interrumpa, porque fíjate, cuando la gente va a Xochimilco y ve las chinampas, piensan que sí, las construyeron, pero entonces alguien llegó antes a ver ese lago y decidir que había que construir esta maravilla de ingeniería. Entonces, ¿de dónde venían? ¿Dónde estaban para ver el lago y decir, ah, claro, vamos a sacar el lodo y vamos a hacer estas construcciones maravillosas? ¿Cómo fue que, cuando uno va al Bueno, Cuailama lo entiende, ¿verdad? Pero no todos han ido al Cuailama. sí, lo que pasa es que todavía faltan muchos estudios porque no se puede, hasta ahorita no se tiene identificado el grupo étnico al que pertenecían estos primeros pobladores. Se tienen más bien de enterramientos que se han encontrado pertenecientes más bien al posclásico tardío, que ya es cercano al contacto con los españoles, ¿no? En donde, bueno, ahí sí ya hay más registros, pero en este caso todavía no se tiene ese tipo de información que valdría muchísimo la pena que los antropólogos físicos nos pudieran dar esa luz, ¿no? Para saber cuál es su origen. Sí, te pregunto esto porque yo acabo de ir a un recorrido con Leonel García, que también Ajá, estuvo con nosotros sí. en este amanecer chinampero, y quienes iban conmigo en el grupo me decían, pues es que ahí está, uno piensa que la gente sabe cómo surgieron las chinampas, ¿no? Y Ujú, les digo, no, se construyeron, ahí su sí. riqueza patrimonial. Los humanos decidieron, traían una información ancestral y vieron que podían sacar del fondo del lago el lodo y construir la chinampa y entonces los nutrimentos. Y dicen, pero entonces, ¿dónde estaban antes? Digo, bueno, es Ujú. que llegaron a poblar en la zona cerril y de la montaña. Y desde ahí empezaron a observar cómo podían generar ese hábitat con esta
características. Y las chinampas tienen unas medidas determinadas, la colocación del aguejote tiene unas medidas Ujú. específicas para fluir el aire. Entonces, hasta ese momento te das cuenta por qué se le da el valor patrimonial. No es nada más porque hay florecitas y hay agua, Claro. sino que es toda una cuestión de creación y de ingeniería natural, ¿no? Ujú. Entonces, estos pueblos, entonces San Luis, Santa Cruz, los que están Santa Cecilia, estuvieron antes de... Sí, bueno, ahorita que comentas esto de cómo supieron que con el lodo podían ganarle tierra al lago. Bueno, pensemos que para la salida de las 7 tribus nahuatlacas del mítico, ahorita Aztlán, ¿sí? Ellos venían, eran pueblos que habían estado en un hábitat lacustre y los primeros en salir fueron los ochimilcas. Entonces ellos ya traían en su, eh, bueno, en su memoria y en su experiencia, ya traían cierta información, ciertos conocimientos de cómo aprovechar los recursos que ofrece un lago. O sea, no, para ellos no fue algo diferente a lo que habían vivido. Y pienso que eso también influyó para poder ganarle esta tierra al lago. Y por otro lado, también otra cosa que muchos piensan que los ochimilcas fueron los que dieron los creadores de estas chinampas, pero en realidad no es así, porque se han encontrado evidencias de chinampas en prácticamente todas las zonas de lagos que tuvo la Cuenca de México, desde el lago de Zumpango, Jaltocán o Xaltocan, el lago de México, el Texcoco, Chalco y Xochimilco. Entonces, no se puede decir que los xochimilcas hayan sido los creadores, pero eso sí, fueron los que mejor supieron aprovechar la producción de chinampas, la producción agrícola, y por eso hicieron tantas chinampas. Y tan es así que por eso se preservan y por eso es Sí, importante que la gente conozca el valor de estas y le genere pues no solo que lo conozca, que se apropien de él y claro. que sepan que a todos nos corresponde tener un cuidado sobre esto, que no es nada más conocerlas para ir como turistas, Ujú. sino es parte de nuestra historia de conocimiento y de creación de nuestros ancestros. Sí, y mientras más se sepa su valor, es más probable que la gente lo cuide más también. Perdón que te interrumpí, pero No, no hay cuidado. esos detallitos me Sí, está encantan. bien. Que Y tú me sabes. gusta, o sea, me gusta que me pregunte porque a veces, bueno, salen otro tipo de datos, ¿no? Sobre estas Ujú. preguntas. Y la última etapa de construcción de Chinampas, pues fue hacia 1909. De este lado derecho, ustedes pueden ver esta imagen que tenemos en la fototeca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de Lina, en donde se menciona que están ahí levantando construyendo todavía unas chinampas en ese año. Y muy probablemente fue con el inicio de la Revolución Mexicana cuando se deja de construir las chinampas, empezando por la problemática social que generó la revolución, que todas las poblaciones de Xochimilco y Milpalta huyeron para pues que no se los llevaran a los hombres a la leva, los revolucionarios, y a las mujeres pues las escondieron en cuevas o en las zonas alejadas de la zona chinampera para que no las violaran, ¿no? Entonces se dice que hasta les ponían tizne, lodo en la cara para que se vieran feas y así no les gustara. Y, e incluso al niño también dicen que en la revolución lo escondieron en la zona chinampera, en la chinampería,
para que no se lo robaran o lo quemaran, como pasó con muchas imágenes católicas que estaban en los templos. De manera que, bueno, pues esta es la última etapa. Y aparte en esa época fue cuando comienzan a llevarse el agua de los manantiales a partir de 1902. Ya se empiezan a hacer los estudios para el acueducto de Xochimilco, que impactó en el lago porque captaron todo el agua de los principales manantiales que tenía Xochimilco y con eso inició el ecocidio de la zona del lago, porque empezó a bajar de una manera impresionante el nivel del agua. Y esto es lo que vemos actualmente, es lo que yo llamo la última etapa de construcción de Chinampas, ¿no? Que es lo que todo mundo que viene a visitar Xochimilco es lo que ve. Tal vez no ve esto porque es en la zona que está más al norte de la Chinampería, porque los recorridos turísticos están más hacia el sur y pues ya es diferente el paisaje porque hay muchas construcciones, pero esto todavía podemos verlo y disfrutarlo si ustedes van hacia el embarcadero de Cuemanco y hacer estos recorridos son muy, muy bonitos. Bueno, aparte de este paisaje cultural que modificó el hombre en Xochimilco, pues también hay algo que debemos tener muy presente, que es lo que Christian Vitry señala, que el ser humano, al construir un paisaje, también le otorga vida y significado a la naturaleza, creando un universo simbólico y una topografía sacralizada. Y esto es justo también lo que sucede en Xochimilco. Es decir, se crean referentes simbólicos y sagrados en el territorio xochimilca. Empezando, por ejemplo, en esta zona cerril, donde aquí está representada en el Códice Coscatzin de 1572, y que aquí hay un paisaje cultural también muy, muy relevante, que es el de las terrazas agrícolas. Así como la zona chinapera se ha considerado de un gran potencial agrícola que tuvo una producción que permitió la alimentación para la Ciudad de México, Tenochtitlan, porque gran parte de esa producción se iba en canoas hacia Tenochtitlan. También la producción de la zona cerril, que está aquí representada, era muy grande, de manera que se suma la producción de la zona cerril junto con la de la zona chinapera y se llevaba en canoas toda esa producción. Y todavía hacia el siglo XIX, principios del XX, por el canal de la Viga llegaba esta producción a la Ciudad de México. Hasta que se secaron esos canales y por ser puntos o lugares de insalubres para los pobladores de la Ciudad de México, se fueron tapando todos estos canales. La parte ritual, fíjense, aquí en la zona cerril está presente hoy en día porque es una zona donde hay también muchísimos vestigios arqueológicos, que por cierto, la gran parte de esa zona no ha sido estudiada y el problema es de que está actualmente muy invadida por asentamientos irregulares que han destruido los contextos arqueológicos que se encuentran en esta zona, utilizando el material de construcción prehispánico para sus casas. Entonces, aún así, con todas esas perturbaciones al subsuelo y al área, los pueblos originarios de la zona cerril, como son Santa Cruz Acalpisca, San Lucas Ochimanca, San Gregorio Atlapulco,
nativitas ya menos, pero aún así conservan lo que es, llamamos la festividad del Día de la Santa Cruz, que se hace en este territorio cerril y que es bien importante porque está vinculado a los ciclos agrícolas y sobre todo al inicio de la lluvia, que es fundamental para la agricultura. Entonces, estos referentes simbólicos tienen mucha fuerza al día de hoy en estas poblaciones. También en Santiago Tepalcatlalpa y bueno, en Santa Cruz Xochitepec, que incluso aquí está representado el Cerro de Xochitepec, ¿sí? Por otro lado, tenemos estas ermitas que están aquí, que corresponden a las visitas franciscanas del siglo XVI y que son actualmente las ubicaciones de los templos de los pueblos chinamperos de Xochimilco. Aquí, bueno, más o menos haciendo, digamos, un vínculo con estos templos, podríamos decir que están Nativita, Santa Cruz, San Gregorio, San Luis y Tulyehualco representados. Probablemente esta sea Jaltocan, que no es de pueblo, es del barrio del centro de Xochimilco, pero bueno, los que son de Xochimilco saben de la gran importancia que tiene el templo de Jaltocan para la gran parte de la población xochimilca. Sí, las festividades de Jaltocán son verdaderamente impresionantes, Exactamente. Uh-huh. tan importante como la del Niñopa, ¿no? Sí. Entonces, todos estos referentes que se fueron transformando con el tiempo de su importancia prehispánica a su importancia para el periodo colonial o novohispano y que sigue vigente, como lo señalé hace rato en una de las gráficas, siguen vigente estos simbolismos, estos lugares, espacios sagrados en la memoria xochimilca, ¿no? Y en sus prácticas sobre todo. También aquí está representado, entre otros aspectos, los ojos de agua, que son muy importantes, como lo vamos a ver en otras imágenes, y esta relación que tuvieron los señores indígenas de Xochimilco, de Tecpan, Olac y Tepetenchi, que de alguna manera estuvieron vinculados familiarmente con Moctezuma. Entonces pensemos en esa presencia mexica a través de estos lazos familiares en Xochimilco para el momento del contacto, que es cuando llegan los españoles y se sorprenden pensando que iba a haber un solo gobernante y pues no, eran 3 los que estaban en Xochimilco. Pero bueno, podemos hablar muchas cosas de este mapa, pero no es la intención. Nada más es un poco para darles este referente del paisaje ritual. No, Y pero aquí además está. el que tú nos enseñes a poder leer estos mapas, porque bueno, cuando tú estás en la antropología y en la arqueología y demás, estás familiarizada con este tipo de documentos, pero ahorita que nos los muestras y que nos permites leerlo, es algo que se te agradece. Bueno, y Gracias. de nada, con mucho gusto. Y aquí tenemos pues la representación de las chinampas, ¿sí? Y aquí hay otro ojo de agua y aquí viene un canal principal con pequeñitas, con remolinos que nos indican precisamente la presencia de otros pequeños ojos de agua, a diferencia de estos que son más grandes, ¿sí? Y estos son los caminos de tierra por los piecitos que van aquí marcados y este camino de hecho existe. Este camino es el camino que nosotros usamos para pasar por los pueblos de chinamperos como Nativita, Santa Cruz, San Gregorio, hasta Tulyehualco. O sea, este camino sigue vigente, ¿sí? Entonces, es bien interesante ver este tipo de mapas porque son también muy ilustrativos de
de cómo era la topografía, la geografía, la genealogía, la historia en ese momento. Cuando les comenté en el mapa Coscatzin del Cerro Xochitepec, pues aquí lo tenemos, cómo se ve este cerro y su importancia no es casual que aparezca en el Coscatzin, ya que es la representación del Altepetl de Xochimilco, es decir, Cerro Agua, que es la representación de este cerro que implica muchas cosas, entre otros el gobierno de Xochimilco, ¿no? Y el cerro, ¿qué significa en el mundo prehispánico? El lugar donde habitan los dioses. O sea, es un lugar muy especial y por ello, incluso tan importante fue que también lo vamos a encontrar representado al Cerro Xochitepec en el escudo de armas de 1559, que se le otorga a la ciudad de Xochimilco, como lo podemos observar en esta fotografía. Otros aspectos vinculados al Cerro Xochitepec son, por ejemplo, aquí tenemos desde la cima, se puede observar cada 21 de diciembre la entrada del solsticio de invierno, que es un evento arqueoastronómico. Entre ellos está el doctor Rafael Simbrón, que ha trabajado muchísimo este tema, y donde se puede observar la salida del sol justo detrás del cono del Popocatépetl. Esta imagen es tomada desde la cima, un día en que afortunadamente no hubo nubes y pude tomar la foto con esta claridad. Hay que llegar muy, muy temprano para estar esperando esta salida maravillosa y que en el mundo también de esta cosmogonía mexica, está vinculada al nacimiento de Huitzilopochtli. ¿Sí? Entonces, son lugares muy especiales en donde además tenemos otros aspectos. Perdón, ya me fui. Acá hay otra imagen. Del lado derecho está representado en roca los volcanes, el Ixtaccíhuatl y el Popocatépetl, que al parecer también fueron labrados en época prehispánica y que presentan un alineamiento al fondo con los volcanes reales, ¿sí? Entonces, son elementos que se encuentran ahí en el Cerro Xochitepec para que vean la importancia que tiene este lugar. Y actualmente ahí se celebra la subida de la Gran Cruz del pueblo de Santa Cruz Xochitepec, que es esta, hasta la cima. Tiene que, desde el pueblo que está por acá, tiene que subir esta enorme cruz que pesa al parecer unos 900 kilos aproximadamente, y entre diferentes grupos de hombres la van subiendo, se van alternando porque es muy pesada y las subidas, vean, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, llegar a la cima es verdaderamente un reto y lo logran. Entonces, eso se hace en la fiesta de la Santa Cruz. Ellos la suben en día lunes después de la fiesta del domingo, la fiesta patronal, vinculada al 3 de mayo. Y también es algo muy, muy espectacular. Vamos a tener a Rafael Simbrón también, Ah, qué hablándonos sobre bueno. el solsticio de Sí, invierno. perfecto. Sí, Sí, porque, bueno, él es experto en la experto. materia, claro. Exacto. Yo les decía también que esto de los canales no fueron hechos así nada más, digamos, porque les gustó que fueran de oriente a poniente o de sur a norte. Estos canales fueron pensados y trazados también en función de qué, en función de ciertos remates visuales como estos. Este canal es el de Cuemanco, que es de los más anchos que se tienen en Xochimilco junto al de Apatlaco.
Y este canal tiene una orientación de sur a norte. Y aquí lo que tiene de especial para mí es estos remates que tienen dos aspectos. Aquí se puede observar el templo de San Bernardino de Siena. Pero pensemos en época prehispánica. En ese lugar estuvo el templo dedicado a la diosa Cihuacóatl, la diosa más importante y más venerada por los ochimilcas prehispánicos. Entonces pensemos que en vez de este templo estaba una gran pirámide dedicada a esta diosa y se veía perfectamente como uno de los puntos desde este canal. Y por cierto, este canal era bien importante porque por ahí se iban todas las canoas que venían de los pueblos de Xochimilco, de los barrios de Xochimilco, y se unía al canal de Chalco, que está muy cerca. Entonces, de ahí venían las canoas que trasladaban otros productos de la zona oriente y se juntaban, pero el remate visual era este. Entonces, aparte, se ve como parte de estos remates la sierra del Chichinautzin, el Cuautzin, que es este cerro o montaña, y que según la leyenda cuenta que ahí se juntaron los dioses a beber pulque por primera vez. Además de que son, como ya lo señalé, los lugares donde viven los dioses, ¿no? Principalmente Tlaloc, que es como en esta imagen lo podemos observar, Tlaloc montaña en el Códice Badiano. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que veían nuestros antiguos ochimilcas? Ahí la casa de Tlaloc, la casa de los dioses. Aquí otro ejemplo vean, este es el Lapatlaco, que corre de oriente a poniente, y en el remate visual, pues están los volcanes, principalmente Ixtaccíhuatl, que también son lugares muy sagrados, que lo fueron para los mexicas también, y en donde hay evidencias de materiales arqueológicos, de construcciones que fueron hechas para los rituales en estos lugares tan altos, tanto del Popo como del Ixta. En este otro canal tenemos como remate visual al Teutli, en donde se realizaba todavía hasta el siglo XVIII el ritual del palo volador, que es como los voladores de Papantla, y que ese ritual era para propiciar la lluvia y venerar al sol. Entonces, bueno, no les voy a contar cómo era el ritual. Existe un artículo de Jesús Jauregui que habla sobre el palo volador en el Teutli. Gracias, Sara. Fíjate, justo estuve en el canal de Apatlaco hace unos días viendo ese amanecer. Es una experiencia que ojalá y la gente se permitiera vivirlo. Implica levantarse temprano, claro, llegar temprano al canal, embarcarse, pero esa experiencia de entrar de noche y empezar a ver aparecer los volcanes y los colores que empiezan a surgir de la oscuridad, empieza el amarillo, rosa, azul, violeta, cambian en cualquier instancia. Es una experiencia que de veras la gente debería de conocer, pero ahorita que te interrumpí, quería interrumpir porque está también escuchándote la doctora Gisela Landázuri, investigadora de la UAM Xochimilco. ¿qué tal? Nos hace un comentario y nos dice que te manda muchos saludos. Muchas gracias. Felicitaciones. Igual. Y dice que es muy interesante esta explicación del paisaje ritual y su vinculación con el calendario agrícola. Muchísimas gracias. Ya va a buscar si puede hacer el comentario por Facebook. También bien. Está la maestra Tere Núñez que te manda saludos. Muchas gracias, igualmente. Y también está con nosotros. Déjame decirte quién anda por aquí. Está Lourdes Montul, felicidades por andar por acá, Lulu Montul, Zaira Yonaí, bueno, la doctora Landázuri, Javier Ramos, Kit Unique, Rie Aurora,
¿Y quién más está con nosotros? Y bueno, quien está aquí en Zoom con nosotros, que es Rebeca Mesa, Cris Arjona y Ismael Cetina, que están acompañándonos también en esta transmisión. Bueno, te quería mandar saludos. Muchas Muchas gracias. gracias para Continúa, todos. Ara, está muy interesante lo que nos platicas. Bueno, pues continuamos ahora con lo que Lina ha hecho en este territorio de Xochimilco, ¿no? A grandes rasgos. Pues empezando porque en lo que era la Dirección de Monumentos Históricos y que actualmente es la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, se solicitó que se hiciera la delimitación de la zona de monumentos de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Entonces fue a partir de los 80s en que un equipo de arquitectos se encargaron de hacer esta delimitación, que es la que se maneja muchísimo para la zona patrimonial de Xochimilco. Esta fue la base. Y como verán, la mayor parte abarca la zona lacustre y de Chinampas, y poco abarca de sus pueblos. Por esa razón, yo quiero señalar que, que esto, si bien es un polígono que permite la protección de la zona chinampera y de algunos de sus monumentos históricos que se encuentran en las zonas urbanas, esto no significa que esté representado ahí todo el patrimonio de Xochimilco. El polígono está rebasado, requiere de realizar otros polígonos de protección porque pues hemos visto que el territorio Xochimilco está lleno por todos lados, ¿no? De patrimonio. Por lo tanto, bueno, el INAH lo inició y lo definió ya en el año de 1986 y este fue el que se utilizó también para el expediente cuando se solicitó su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fue este polígono. En cuanto a lo arqueológico, aquí vemos este polígono que abarca pues todo lo que es actualmente la alcaldía de Xochimilco y en los triangulitos vemos la ubicación de los sitios arqueológicos que habían sido registrados en ese momento. No tengo la fecha, pero ya tiene un rato que se elaboró este plano y también ya está rebasado porque a la fecha tenemos otros estudios arqueológicos que nos están dando pues ya un contexto más amplio de la existencia de más sitios arqueológicos en la zona. Tan es así que, por ejemplo, en el centro de Xochimilco se han hecho afortunadamente una serie de salvamentos. A pesar de que es una zona muy urbanizada, el centro de Xochimilco, pero se ha aprovechado el hecho de que antes de que se construyan en predios muy, muy grandes, construcciones grandes, se aprovecha para hacer la inspección arqueológica. Es decir, llega un arqueólogo, hace una inspección y él decide si vale la pena hacer un estudio todavía más completo del área. Y pues estando en el centro de Xochimilco es seguro que siempre va a haber algo, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de la calle Morelos, en donde actualmente hay una tienda de ropa en este predio, pero se hizo la investigación con anticipación. Este predio está enfrente de lo que se conoce como el Tianguis de Xochimilco. Y bueno, pues esto es lo que encontraron, es decir, evidencias de viviendas. En el predio hubo enterramientos que también había aquí con sus ofrendas. Había incluso de niños ahí enterrados con sus ofrendas y muchos elementos de cerámica, de lítica, de hueso, todo esto que nos lleva a pensar, sobre todo a los arqueólogos cuando hacen el análisis, cómo era la vida cotidiana de
estos pobladores que vivían en estos lugares que están dentro de lo que fue el islote de Xochimilco o la isla de Xochimilco. Acá es otra imagen donde tenemos una excavación en la calle Pedro Ramírez, en el barrio de San Pedro, que hizo Gabriela Mejía y Teresa Jiménez, en donde igualmente encontraron una serie de elementos arquitectónicos de época prehispánica, del posclásico, no recuerdo si temprano o tardío, pero también muy significativos para poder reconstruir la historia prehispánica en el centro de Xochimilco. Tere Castillo fue la que hizo la excavación en Morelos. Y en Pedro Ramírez, este predio se iba ahí se iba a construir un TOX. Está frente al Ministerio Público de Xochimilco, pero ya no se va a hacer el TOX y está, creo que en venta el terreno. Lo bueno es que ya se hizo el estudio y el registro de todos los elementos culturales que se encontraron ahí. Este es un trabajo arqueológico muy interesante que se hizo en un predio donde actualmente se encuentra la tienda Coppel en el centro de Xochimilco, lo que me preguntabas, Ceci. Bueno, este predio fue excavado por los arqueólogos Gonzalo Díaz, Alejandro Meraz y Francisco Zúñiga. Ellos hicieron este cartel muy ilustrativo con cerámica, con elementos de hueso, de piedra, de lo que encontraron en este predio. Fue muy rico todo lo que hallaron y lo más interesante desde mi punto de vista es de que de acuerdo a sus estudios encontraron una zona, corresponde a una zona ceremonial, no habitacional como las que vimos ahorita, porque las excavaciones anteriores corresponden a unidades habitacionales. Esta más bien fue de tipo religioso. De manera que entre los objetos culturales encontrados están estas que se les llama clavos arquitectónicos con forma de calavera, ¿sí? Estos clavos llegaron a encontrar, por lo que ellos mencionan, un poco más de 200 clavos arquitectónicos. Entonces, ¿a qué nos lleva? A pensar en que ahí hubo posiblemente un zompantli como el que se encuentra en Templo Mayor, como este. Aquí están estas calaveras que son de piedra. Y estas son las calaveras que se encontraron en el centro de Xochimilco. Aquí hay más, miren, son diferentes incluso, cada una es distinta. Fueron muchísimas e incluso aquí tenemos una calavera dentro del templo de San Bernardino, donde está la pila de agua bendita, lo que significa es de que esta pieza, junto con otra que está enfrente, ahí mismo, fueron trasladadas al templo, pero del predio donde se encontraron las más de 200 calaveras. ¿Sí? Esto es bien interesante porque así ya podemos saber la procedencia de estos elementos que ya no están in situ, pero ya gracias a los trabajos arqueológicos podemos deducir de dónde proviene, ¿no? Entonces, sí fue una excavación de mucho interés. Sí, recuerdo que cuando se hizo este seminario donde alguna vez me permitiste que recibiéramos a los investigadores en la UAM Xochimilco y se presentaron los avances de esta investigación, apenas estaba este asunto de la excavación, lo que encontraron, los intereses de poner un negocio encima y por eso salieron los valores, pero además me acuerdo que encontraron ollas con huesos, eran muchas, ¿no? Sí, Y que había como todo una investigación sobre por qué había ese tipo de ritual mortuorio o cuáles eran los motivos de que hubiera tantas en ese lugar. De esto sí hay artículos y documentos también que tienen podemos... un
un artículo que está en academia.edu y como autores están Gonzalo Díaz y Alejandro Meras. Ahí lo pueden encontrar, aunque yo creo que podrían ellos incluso hacer otra publicación más amplia porque ese artículo no tiene toda la información que ellos obtuvieron en el predio. No, Entonces, incluso invitarlos a que nos sí, platiquen sobre esto, sería exactamente, muy lindo. exactamente. Sí, es lo Ya están. que me parece que sería lo Ok. mejor, que Mm, ellos de viva voz, que fueron los que estuvieron ahí, pues les hablen de todas estas maravillas que encontraron en este precio. Ujú. claro, gracias. Sí, los invitaremos. Muy bien, bueno, continuamos. Cuando se me termine el tiempo, me dices, Ceci, porque bueno, yo tengo aquí mis láminas, pero no sé si alcance el tiempo. Bueno, otras de las excavaciones que ya son más recientes en el centro de Xochimilco corresponden a las excavaciones, en primer lugar, que hizo la arqueóloga Berenice Jiménez, del lado izquierdo es ella, en lo que es la arcada principal de San Bernardino de Siena, en el 2020, en plena pandemia, estuvo trabajando. Entonces, esta excavación se hizo porque ustedes recuerdan que con el sismo del 2017 colapsó la arcada principal que da acceso al atrio de San Bernardino de Siena. Al colapsarse, se cayó una parte uno de los arcos, pero bueno, ahí estaba en ese momento como delegado Abelino Méndez y él creyó para prudente en ese momento de emergencia que se tirara el otro arco porque dijo, bueno, pues igual se puede caer en cualquier momento y llevaron una mano de chango y pum, la tira, ¿no? Entonces ya no quedó nada y se restauró por fortuna esa arcada, pero antes de restaurarla se hicieron sondeos en esta parte para ver si había algún elemento arqueológico de valor. Y pues resultó que sí. Esto es lo que se encontró ya cuando empezaron a hacer las calas y los pozos de sondeo, pues ¿qué es lo que se encuentran? Un sistema hidráulico del siglo XVI, que sí que tiene que ver con la presencia franciscana en el lugar y de hecho ya hay un artículo que publicó Berenice que lo pueden consultar en Arqueología Mexicana para que tengan más información de lo que ella encontró y analizó en este lugar. Y hubo un entierro también que estaba ahí, una caja de agua. Entonces, muy interesante los resultados de este estudio. Por otro lado, en el 2021, o sea, hace poquito, a principios de año, hay un predio cerca de del edificio anexo de la alcaldía que está por el Deportivo Xochimilco, en donde se va a construir una farmacia San Pablo. Entonces se hicieron la supervisión por parte de Salvamento Arqueológico y pues la gran sorpresa fue que encontraron, entre otras cosas, vean esta maravilla de enterramientos e incluso encontró la coordinadora de esta excavación es Mara Abigail Becerra con su equipo de trabajo y encontraron incluso un cánido, es decir, un perro también ofrendado ahí junto con estos entierros, ¿no? Ya saben que para ir al Mictlán hay que ir acompañado de un perro, que es nuestro guía en ese camino. Entonces aquí está esa representación de esa manera de pensar, ¿no? De los antiguos xochimilcas y de muchos pueblos mesoamericanos. Y y bueno, aparte la excavación dio información sobre la presencia de una unidad habitacional y también de
que encontraron unos muros que indican el control de los niveles del agua en esta parte. Lo pueden encontrar ya más detallado también en la revista Arqueología Mexicana, que salió hace poquito, el número especial, y hay un artículo sobre esta excavación que escribió Mara Abigail, ¿sí? Para los que estén interesados en estos detalles de las excavaciones. Bueno, en cuanto al sitio de Cuailama, el INA ha estado muy presente en esta zona. Hubo un proyecto muy importante que estuvo a cargo del arqueólogo Juan Carlos Campos Varela, que es el que realizó hasta ahorita la última etapa de trabajos de investigación arqueológica y de restauración de los petrograbados que se encuentran ahí. Y hubo todo un equipo de trabajo, contando incluso a los restauradores o restauradoras, que se dieron a la tarea pues, de limpiar y de proteger también estos petrograbados que continuamente son grafiteados. Y estos estudios han permitido tener un conocimiento también más detallado de esta zona, que incluso va a haber una publicación que está ya en proceso sobre esta etapa de excavación que llevó a cabo y que coordinó Juan Carlos, para que, bueno, pues ya esperaremos la publicación, espero que pronto, ¿no? Y el INA tiene también mucho interés en otro sitio que es Piedra Larga, que es un sitio arqueológico. Aquí está Cuailama, por aquí está Cuailama. Y Cuailama, al parecer, está vinculado a este gran sitio de Piedra Larga, que son más de 4 kilómetros en esta zona volcánica, que fue un derrame volcánico, y en esta zona se pretende, y yo espero que así sea, que se haga trabajos ya más formales de investigación arqueológica, y que por fortuna la alcaldía está muy sensible en cuanto a su protección. Entonces ha sido muy afortunado tener esos dos aspectos para que se conserve este sitio que todavía podríamos decir está virgen, y que tenemos la fortuna también de que el arqueólogo Roberto Palacio ya hizo su tesis sobre este sitio arqueológico. Acaba de presentar en este año su tesis de arqueología sobre Piedra Larga, aunque él le pone otro nombre, pero bueno, para la mayoría de la población de Xochimilco lo conocemos como Piedra Larga, y está entre Xochimilco y Milpalta. La tesis está sensacional. Yo les recomiendo que si tienen interés en saber sobre este sitiazo, consulten la tesis de Roberto, porque él utilizó la tecnología de punta, es decir, usó drones y también programas en donde pudo hacer una reconstrucción virtual de todo el sitio a grados ya de detalles. O sea, él pudo tomar medidas exactas pues, de las unidades habitacionales, de las plazas, de los petrograbados, bueno, una cantidad de información. Es una tesis de veras espléndida, y que con sus propios recursos, porque tuvo que comprar su dron y pedir ayuda a los amigos y demás, pero logró hacer todo el trabajo de superficie del sitio, que les digo, no es cualquier cosa, son 4 kilómetros y cachito, y él en poco tiempo demostró que con esta tecnología se puede ahorrar tiempo, se puede ahorrar también en pago de trabajadores, porque lo hicieron en poco tiempo y con resultados muy precisos. Qué Entonces, maravilla. sí, vale Qué mucho la maravilla. pena el trabajo que hizo Roberto, y que también su tesis creo que ya la subió a academia.edu.
¿sí? La buscamos, sí, para Sí, hacerlo. sí, sí, vale muchísimo la pena su trabajo. Y pasamos ahora a la parte de los monumentos históricos, que es otro tema que también atiende el Instituto Nacional de Antropología e Historia en función y basándose en la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. En este sentido, quiero señalar que por monumento histórico, de acuerdo con esta ley federal, es todo aquel inmueble construido entre los siglos XVI al XIX, así como los bienes muebles que se encuentran dentro de ese inmueble. También hay que señalar que hay edificios que fueron construidos posteriores al siglo XIX, pero que el INAH de alguna manera trata de protegerlos porque si no quedarían como en teoría como monumentos artísticos y ya le corresponde al INVAL, pero el INVAL no ha hecho mucho trabajo de catalogación, entonces para que no quedaran desprotegidos estos inmuebles, el INAH se ha dado a la tarea de incluirlos incluso en los catálogos que tiene de los inmuebles a nivel nacional, pero ahí ya no con la categoría de monumento histórico, sino con la categoría de bien inmueble con valor cultural, que abarca entre 1910 y 1950 aproximadamente, de manera que quedan así protegidos estos edificios. Y estos son los catálogos para Xochimilco que se han hecho. El primero fue en 1986, pero que ya quedó rebasado, entonces se tuvo que hacer una actualización. En el 2007, aquí ya me tocó a mí participar con la investigación histórica. Este no está publicado, se tiene solamente en una base de datos en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Y estas son las fichas que se tienen de estos inmuebles para el caso de Xochimilco y de todos los estados de la República y alcaldías. Lo bueno es que actualmente se cuenta con con este catálogo virtual que ustedes pueden consultar en internet. Pueden entrar al Catálogo Nacional de Monumentos Históricos para una consulta pública y ahí pueden encontrar no toda la información, pero sí por lo menos la básica para los inmuebles de toda la República Mexicana, entre ellos Xochimilco. Aquí tenemos la Casa Amaya, por ejemplo, con su fotografía, con su croquis y pues no sé qué más información les pueda ofrecer la consulta pública, pero bueno, ya es cuestión que ustedes lo chequen, ¿no? Pero sí que sepan que existe esta posibilidad de tener información de los monumentos históricos. Y en Xochimilco, pues existe una tipología arquitectónica que es muy rica y amplia porque abarca la arquitectura religiosa, la civil pública y privada, que es la residencial y vernácula o popular, la arquitectura e ingeniería hidráulica, que es donde entraría el acueducto de Xochimilco, arquitectura para la producción, el ejemplo es la Hacienda de la Noria, hoy Museo Dolores Olmedo, la arquitectura de asistencia social, que el ejemplo sería el Centro de Salud de Xochimilco, que no es monumento histórico, es un bien de valor cultural, como ya les señalé la diferencia de esas categorías, porque ese centro de salud es un inmueble de gran calidad arquitectónica, pero fue inaugurado en 1947, o sea, por el año, pues ya no es monumento de acuerdo con la ley, pero sí es un inmueble de valor cultural. Y la arquitectura funeraria que corresponde pues a la parte de los panteones, que por cierto tampoco ha sido muy trabajada para el caso de Xochimilco. En el instituto, particularmente la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, lo que hace es dar la asesoría técnica para la restauración de estos inmuebles que están catalogados.
Este es el caso de las casas de bombas del acueducto de Xochimilco. Aquí vemos una fotografía muy bonita de lo que fue la casa de bombas de Santa María Nativita, Zacapa, y cómo quedó después del sismo, y aparte si le sumamos los hundimientos diferenciales que tiene esta zona, pues ha tronado la estructura de este inmueble y ha sido bien difícil su restauración por esos dos aspectos. Entonces, aquí el INAH hace presencia con sus arquitectos restauradores que dan la asesoría a las constructoras que son las responsables de estos trabajos de restauración, en donde también ellos tienen sus arquitectos restauradores y bueno, de manera conjunta llevan a cabo la restauración del inmueble con las asesorías correspondientes, ¿no? Del instituto. Y los recursos, pues a veces, ahí para mí es más difícil decirles porque varía dependiendo de las circunstancias o las administraciones que rigen en ese momento, porque pueden llegar de diferentes partes estos recursos. El INAH nunca tiene recursos, por eso nada más su obligación es dar la asesoría técnica y académica, pero recursos no, esos vienen de terceros. Recientemente fui a la casa de bombas de San Luis Tlaxcaltemalco y miren qué maravilla, la acaban de restaurar y quedó fabulosa, ¿no? Entonces, la alcaldía Xochimilco, como les dije, tiene mucha sensibilidad actualmente a conservar pues estos bienes patrimoniales y en conjunto con el instituto, pues se logran este tipo de resultados que son increíbles, ¿no? Otros aspectos que se manejan por parte de la institución es esta asesoría también para las comunidades en cuanto a sus templos y capillas. Con el sismo del 2017 también se dañó muchísimo esta capilla del Divino Salvador en el pueblo de Santa Cruz Acalpizca. Vean cómo quedó esta casa, se cayó prácticamente y esta es como está actualmente después de haber sido restaurada con la asesoría de Lina y recursos, pues no sé de dónde lo sacaría la alcaldía, pero finalmente, y creo también hay un seguro que tienen los inmuebles, que eso sí los maneja el INAH para ciertos edificios que cuentan con un seguro para poderlos restaurar. Sí, pero les digo, es un poco para mí complicado esto de los recursos porque no sé bien a bien de dónde vienen para cada inmueble. Bueno, pues en el caso de San Bernardino de Siena también hubo aquí una serie de colapso, por ejemplo, de la fachada principal, la parte donde estaba no recuerdo si se llama campanil, pero es la parte superior y se vino abajo. Y lo que les decía de la arcada principal, aquí está, creo que se ve la máquina, ¿no? La mano de chango, vean, para tirar lo que quedaba, que no se debió haber hecho porque si no lo hubieran tirado hubiera sido más fácil la restauración, porque cuando llegaron la empresa, que fue una empresa muy seria, muy profesional la que hizo esto con arquitectos de la UNAM, eh, ellos tuvieron que buscar fotografías antiguas, tuvieron que buscar información para ver cómo era la arcada y bueno, pues se les complicó, pero si hubiera quedado uno de los arcos que todavía estaba ahí, hubiera sido más fácil, ¿no? Pero bueno, de todas maneras lograron este resultado que es el de abajo, de cómo quedó ya con la restauración. Y aquí abajo fue donde se encontró la arqueóloga Berenice, lo que parte de ese acueducto del siglo XVI, nada más que ya quedó tapado. Pero claro, el registro ya está hecho.
Qué maravilla. También por parte de la coordinación, bueno, esto sí ya fue un proyecto mío de que se hiciera un levantamiento en tercera dimensión del Templo de San Bernardino de Siena, porque se tenían planos pues muy básicos de San Bernardino y pues tuve la fortuna de tener todo el apoyo de la coordinación y un equipo de chicos arquitectos y un topógrafo que se dieron a la tarea de hacer el levantamiento con un escáner láser. Entonces, pues esto es parte de esos resultados que ahora con esa información se pueden hacer miles de imágenes con estos detalles, ¿sí? Ya que están bueno, en el sistema, en la nube y se pueden hacer desde diferentes perspectivas las imágenes del exterior del templo de San Bernardino de Siena. Y lo mejor de todo es que contamos ya con todos con todas las cotas, es decir, las medidas de cada elemento arquitectónico que tiene el templo, Qué desde padre. una pequeña ventana hasta la entrada principal, las arcadas, de cualquier cosita, por mínima que sea, podemos ya dar con exactitud las dimensiones de cada elemento. Esto es lo que se cayó con el sismo, esta parte se vino abajo, ¿sí? Ajá. Entonces, estos levantamientos con el escáner láser de tercera dimensión ayudan muchísimo para trabajos de restauración, porque así ya el restaurador, el arquitecto, puede tener estas medidas y es mucho más fácil poder intervenir estos inmuebles. Entonces, esos son los beneficios que tiene este tipo de trabajos y que valdría la pena que se hicieran para todos pues, los templos, no solo de Xochimilco, sino de toda la República, que ya muchos ya los han hecho, pero todavía falta. Claro, qué interesante, Araceli. Qué Bueno, sí, trabajote. sí, eh, ¿cómo? Qué trabajo tan fuerte, tan grande, tan intenso y tan comprometido el que siempre has tenido, de verdad. Ay, gracias. Fíjate que tenemos aquí dos compañeros que están en nuestra sala de Zoom y ¿Sí? te quieren hacer unos comentarios antes de que terminemos. No Sí, quieren a perder ver, la oportunidad de interactuar contigo. claro. Adelante, Cris. Hola, bueno, más que nada agradecerle por tan buena presentación, la verdad me parece muy interesante y sobre todo como esta parte de la restauración de estos lugares o, bueno, parte del patrimonio, ¿no? De lo que es Xochimilco y todo eso, a mí me parece muy interesante ya que los siguientes trimestres que voy a cursar, pues es como lo que voy a ver, lo que ¿cómo se dice? Lo que refiere a la restauración. Y pues me da muchísimo gusto que se decida como darle esta importancia y el respeto a estas obras tan hermosas que tenemos de la arquitectura aquí en el bonito Xochimilco. Parece Gracias, muy Cris. Cris interesante. es Sí, estudiante de gracias. arquitectura de la UAM Xochimilco. Ah, muy bien. Pues qué Por bueno eso que le cayó maravilloso ahorita el tema. sí, 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 es yo algo así de, que se wow. tendrá que seguir haciendo, ¿no? Sí, Tanto de Exacto. manera preventiva como para seguir consolidando estos inmuebles. Gracias, Cris. Ismael, de estudiante, acaba de terminar la carrera de psicología en UAM Xochimilco. Ah, muy bien. A ver. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad y felicidades por la ponencia. Gracias. Precisamente acabamos de ver que los jóvenes también están muy interesados, como la compañera Cris, o como el compañero que hizo el estudio, su tesis, y esa es una oportunidad muy importante para convocar a las juventudes que están comprometidas con todo lo que tenga que ver con este tipo de conservación, porque hemos visto que los trabajos que arroja el último trimestre de egresados, así como las tesis de otras escuelas, las juventudes saben y se preocupan porque ya alcanzaron muy poco del patrimonio cultural mexicano. Son ellos precisamente los que van a rescatar todo este patrimonio con la ayuda de ustedes, personas como Araceli Peralta, Cecilia Zeta, Beatriz Canal, Leonel García, que ya los hemos tenido aquí, y a todos los que están dedicados a la conservación, así como a la divulgación.
estas juventudes abrazan con cariño todas estas causas de preservación, así como la equidad en otras causas sociales, y la importancia de focalizar estos esfuerzos en un solo punto, trabajando para una causa, porque de aquí salen 1000 causas adyacentes y si nos repartimos todo este trabajo, pues vamos a alcanzar, no sé, conservar y preservar para el futuro todo lo que tenemos. Muchas felicidades, esa es mi participación. Muchas gracias, Ismael. Muy interesante lo que convocas a todos los jóvenes y a todos para estar en esta conciencia del valor que tiene nuestro patrimonio, ¿no? Y de qué manera podemos contribuir en la medida de la profesión que tengamos o de la posición en la sociedad. Y bueno, también quiero aprovechar, te manda Lourdes Montul, saludos y te dice que muy buena e ilustrativa plática. Muchas gracias. Rodrigo Romo Rocha también te dice excelente presentación. Y bueno, Gisela Landazuri, siempre una investigadora comprometidísima con Xochimilco, ha estado aquí siguiendo tu charla y está muy gustosa de haberte escuchado. Y Tere Núñez también te manda muchas felicidades por este trabajo que has realizado y gracias por compartir tu conocimiento y tu tiempo. De verdad es una delicia escucharte, Araceli. ¿Qué más quisiéramos que estar 25 horas sobre todo lo que has hecho? Lamentablemente no da tiempo, pero este ciclo que abrí en esta ocasión, que es Xochimilco y la divulgación de su patrimonio, es un ciclo que voy a hacer permanente en diferentes momentos del próximo año, porque creo que es un nuevo recurso que existe ahora, dar a conocer lo que es el patrimonio y con estas nuevas redes que ya podemos compartir por todos lados, creo que es una gran oportunidad y tenerte en esta ocasión ha sido un verdadero privilegio, Araceli. ¿Qué más nos quieres decir para que vayamos cerrando? Porque Ok. ya Bueno, el tiempo nos ha pues comido. sí, sí, el tiempo se va muy rápido. Me quedé con más ilustraciones que les quería mostrar y de trabajos que ha realizado el instituto en Xochimilco, pero bueno, tal vez para otra ocasión lo podamos hablar. Y efectivamente, como dice Ismael, para mí esta generación de jóvenes investigadores que están haciendo una serie de tesis sobre diferentes temas en territorio Xochimilca es muy enriquecedor y, y me sorprende mucho su capacidad que tienen y ese compromiso también profesional, personal y de amor a lo que hacen, porque como le señalé en el caso de Roberto, pues él puso de su dinero, ¿no? Para comprar el equipo y dice que en YouTube aprendió a manejar estos sistemas para vaciar la información. Entonces me sorprendió muchísimo porque es un experto. Y como él, pues hay otros chicos que he ido conociendo que están haciendo sus tesis sobre otros temas, pero también igual de aportativos. Entonces, yo tengo mucha fe en que esta nueva generación que viene con mucha fuerza, pues nos va a ayudar a tener un contexto todavía más amplio, más detallado de lo que es Xochimilco. Ya quedas comprometida para Araceli Peralta hablando del patrimonio, parte 2. Sí, Sí. yo creo que sí es muy interesante tenerte, porque además lo platicas tan a gusto, tan como nos llevas suavecito enseñándonos documentos que tú conoces tan valiosos. Y además, bueno, sepan ustedes que aparte de toda la formación que tiene, Araceli es originaria de Xochimilco, entonces el valor que se le da también a este compromiso con su propia tierra, sus ancestros, es lo que hace que se vuelva tan rica la charla también, ¿no? No solo es desde la ciencia, desde la arqueología, la antropología, sino desde el amor a tu propia historia personal. He tenido oportunidad de estar en alguna festividad cuando recibiste al Niñopa en tu casa y que tuviste a bien invitarme para celebrar. Es todo un regocijo del cual uno goza con este trabajo y te lo agradezco nuevamente. Y bueno, pues en esta ocasión nos tenemos que despedir. Agradezco a todos los que nos han estado siguiendo en la transmisión por la Coordinación de Extensión Universitaria
y agradezco sobre todo a mis compañeros de TV UAM que permiten que esta transmisión se pueda llevar a cabo por nuestras redes, a la Coordinación de Extensión Universitaria, la doctora Elsa Muñiz, quien es nuestra coordinadora, que siempre está apoyando los proyectos de divulgación de la ciencia, a mis compañeros del equipo de servicio social, que son los que nos apoyan para la difusión, el diseño, y están acá en la sala. Muchísimas gracias y bueno, me despido, Araceli. Ya estás comprometida, aunque tengas una agenda sumamente saturada, pero creo que sería muy lindo que nos regalaras en otro momento con su tiempo y que te podamos no saturar, que nos sigas compartiendo toda esta información tan importante y tan interesante. Muchísimas gracias y buenas tardes. ¿Algo más que quieras agregar, Ara? Pues quedamos pendiente con esa segunda parte y fue un gusto. Realmente lo disfruto mucho poder hablar con ustedes y compartir pues esta gran riqueza que tiene Xochimilco y como lo ha dicho mucha gente, Xochimilco no son solo trajineras, ¿no? Y aquí lo tenemos muy claro. Sí, se me olvidó avisar cuando dijiste del Mictlán. Justo hay una obra de teatro que se pone en estas épocas con la compañía Tlatemuani Tlipacoa de Rodolfo Vázquez y Elizabeth Chícharo, que Acevedo. justo Acevedo Chícharo, que justo estaré con ellos el sábado yendo a la representación de retorno al Muy Mictlán. buena Y la también obra, muy buena la obra. Arjona también se está anotando, porque vamos precisamente a este canal y llegamos a una chinampa y ahí se hace la representación de esta tradición y de esta interpretación que ellos han hecho en la puesta en escena como dramaturgos y artistas y pues ya estaremos compartiéndoles la vivencia, que es algo fabuloso en estas épocas de muertos. Pues muchísimas gracias nuevamente, Araceli, y esperamos pronto avisar cuándo estaremos por acá. Por lo Claro que pronto sí. anuncio, el próximo jueves tenemos la charla con Rubén Rojas y Luis Zambrano, quienes nos van a hablar sobre el libro que acaban de publicar de Xochimilco en el siglo XXI. Y bueno, esperamos que estén con nosotros el próximo jueves a las 2 de la tarde, aquí en la Coordinación de Extensión Universitaria de Facebook, donde vamos a estar platicando. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego. Bueno.